¿Alguna vez has sentido que te cuesta más trabajo hacer cosas simples, como levantarte de la silla o cargar una bolsa de supermercado? Si la respuesta es sí, entonces quiero que sepas que no estás solo. He escuchado historias como la tuya una y otra vez en mi consulta, y te aseguro que lo que estás viviendo no es algo aislado. La pérdida de masa muscular es un proceso natural que ocurre con el paso de los años, pero lo que muchos no saben es que ciertos alimentos que consumimos todos los días pueden acelerar este proceso de manera alarmante. Muchas personas piensan que están comiendo bien, pero sin saberlo, están perjudicando su salud muscular. En este video, quiero contarte sobre los asesinos silenciosos que, sin darnos cuenta, están dañando nuestros músculos, especialmente a medida que envejecemos. Soy la doctora María, y hoy quiero hablarte sobre algo que podría cambiar la forma en que miras tu salud. Durante años, he trabajado con adultos mayores que han sufrido la pérdida de fuerza muscular, y lo que más me sorprende es cómo los hábitos alimenticios pueden pasar desapercibidos hasta que ya es tarde. ¿Sabías que alimentos como el pan blanco, el jugo de naranja o los embutidos procesados están directamente relacionados con la debilidad muscular? Lo sé, suena increíble, pero es verdad. Quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has incluido estos alimentos en tu dieta sin pensar en sus consecuencias? Si alguna vez has notado que te cuesta más mantenerte activo o que te fatigas más rápido de lo normal, este video es para ti. Te invito a que me sigas en este recorrido donde exploraremos cómo ciertos cambios en tu alimentación pueden ayudarte a recuperar fuerza y vitalidad. Recuerdo bien el día en que todo comenzó a cambiar para mí. Estaba sentada en mi consultorio cuando una de mis pacientes me confesó que se sentía cada vez más débil. Había sido una mujer activa toda su vida, pero ahora, con solo 65 años, le costaba incluso subir unas escaleras. En su rostro vi la desesperación, pero también algo más, la sensación de que, aunque sabía que algo no estaba bien, no tenía claro qué lo estaba causando. Fue entonces cuando decidí hablarle sobre la sarcopenia, esa pérdida progresiva de masa muscular que comienza sin dolor, de manera silenciosa, pero que tiene un impacto real en nuestra vida diaria. Le expliqué que la alimentación tiene un papel fundamental en todo esto. Le hablé sobre los alimentos que, aunque parecieran inofensivos, podían estar acelerando la pérdida de fuerza y energía. Empezamos a trabajar en su dieta, y lo que ocurrió después fue nada menos que transformador. Una de las primeras recomendaciones que le di fue cambiar los panes y pastas refinadas por opciones integrales. El pan blanco, por ejemplo, es un enemigo silencioso. Aunque pueda parecer inocente, está lleno de azúcares de rápida absorción que generan picos en los niveles de insulina. Estos picos no solo desencadenan inflamación, sino que también dificultan la regeneración de los músculos. A lo largo de los meses, mi paciente comenzó a sentir una mejora significativa. Ya no se cansaba al caminar, y sus músculos empezaron a responder mejor. Recuerdo claramente el momento en que me dijo que, por primera vez en mucho tiempo, había podido subir las escaleras de su casa sin sentirse agotada. Fue un pequeño triunfo, pero un triunfo que marcó el comienzo de su recuperación. El cambio en su dieta no solo estaba ayudando a su cuerpo, sino también a su mentalidad. Después de ver los avances de mi paciente, decidí profundizar más en los alimentos que podrían estar afectando a su salud muscular. Le pregunté si solía tomar jugo de naranja en el desayuno, y su respuesta fue afirmativa. Es natural, me dijeron que era bueno para el sistema inmunológico, me dijo. Sin embargo, lo que no sabía es que el jugo de naranja, aunque aparentemente saludable, está lleno de fructosa, un tipo de azúcar que no solo sobrecarga el hígado, sino que también contribuye a la inflamación y reduce la capacidad del cuerpo para regenerar el tejido muscular. Le expliqué que la fructosa en grandes cantidades puede ser una de las principales culpables de la fatiga muscular, porque sobrecarga el sistema y promueve la acumulación de grasa en lugar de energía útil para los músculos. En lugar de jugos, comencé a recomendarle que comiera la fruta entera, lo que no solo le daría la fibra necesaria para controlar el azúcar en la sangre, sino también una forma más saludable de disfrutar de los beneficios de la naranja. Con el tiempo, mi paciente empezó a notar un cambio drástico en su energía. Ya no sentía esa caída de energía después de un vaso de jugo, y se dio cuenta de que sus músculos empezaban a funcionar mejor. Sentía menos dolor en las piernas y más fuerza para moverse. Pero aún quedaban más cambios por hacer. Decidí hablarle sobre los embutidos procesados. Muchos de mis pacientes mayores confían en estos alimentos por su conveniencia, pero lo que no saben es que los nitritos y nitratos que contienen son extremadamente dañinos para los músculos. Estos compuestos químicos provocan inflamación en el cuerpo, lo que acelera la sarcopenia. Además, los embutidos están cargados de grasas saturadas y sodio, lo que obstruye el flujo sanguíneo y afecta la capacidad de los músculos para recibir los nutrientes y el oxígeno que necesitan para mantenerse fuertes. Le recomendé que dejara de consumir estos productos, y en su lugar, optara por carnes magras, pescado rico en omega 3 y fuentes de proteína vegetal. A medida que mi paciente fue adaptando su dieta, notó cómo su energía aumentaba.
Ya no se sentía agotada después de comer, y su cuerpo parecía estar respondiendo mejor. Sin embargo, todavía había un alimento que no había tocado: las espinacas. Aunque estas son conocidas por ser una excelente fuente de nutrientes, no todo el mundo sabe que, si se consumen crudas en grandes cantidades, las espinacas pueden dificultar la absorción de minerales esenciales como el calcio y el magnesio. Le expliqué que el ácido oxálico presente en las espinacas crudas se une a estos minerales, lo que impide que el cuerpo los aproveche. Estos minerales son cruciales para la contracción muscular y la recuperación, por lo que su falta podría contribuir a la debilidad muscular. Fue una revelación para ella, ya que siempre había creído que las espinacas crudas eran el superalimento por excelencia. A partir de ese momento, comenzó a cocinarlas de manera ligera para reducir el ácido oxálico, y pronto comenzó a sentir una mejoría en su fuerza muscular. Recuerdo el día en que me llamó para contarme que había realizado una caminata de 30 minutos sin sentir el agotamiento extremo que solía experimentar. Me decía con una voz llena de emoción que, por primera vez en mucho tiempo, no solo había completado la caminata sin fatiga, sino que también sentía que sus músculos ya no se sentían tensos o débiles. En su voz se reflejaba la satisfacción de haber logrado algo que pensaba que no sería posible. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que una simple modificación en la dieta puede hacer en la vida de una persona. Los cambios que había realizado en su alimentación, junto con la conciencia sobre qué alimentos realmente la estaban debilitando, la habían ayudado a recuperar no solo su fuerza, sino también su independencia. Lo que parecía una tarea imposible meses antes, ahora se había convertido en una realidad. Me sentí profundamente agradecida por ser parte de su proceso de transformación. La transformación que experimentó mi paciente fue más allá de lo físico. Me contaba que no solo había recuperado fuerza, sino también confianza. Empezó a realizar actividades que había evitado durante años, como ir al mercado o salir a caminar con sus amigos. Su actitud cambió radicalmente, y eso, para mí, es uno de los aspectos más poderosos de la salud. La comida que consumimos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos, y no solo en términos de energía o fuerza, sino en nuestra disposición para disfrutar de la vida. Fue en este momento cuando me di cuenta de que el cambio de hábitos alimenticios no solo mejora la salud muscular, sino que también puede devolverle a las personas la vitalidad que pensaban que habían perdido. Lo más hermoso fue que no tuvo que hacer sacrificios extremos. Con pequeños cambios en su dieta, pudo recuperar su bienestar y, con ello, su libertad. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que su cuerpo reaccionó a estos cambios. Aunque sabía que la pérdida de masa muscular es un proceso lento, me di cuenta de que la recuperación puede ser igualmente rápida si comenzamos a tomar decisiones más saludables. Mi paciente no solo perdió el miedo a caerse o a sentirse débil, sino que también mejoró su calidad de vida de una manera que no había anticipado. Al ver cómo se sentía más activa, más segura y más capaz de disfrutar de su día a día, me di cuenta de que lo que muchos perciben como envejecimiento es, en realidad, un conjunto de hábitos que pueden ser cambiados. La clave está en ser conscientes de lo que comemos y cómo esos alimentos afectan a nuestro cuerpo. Para mí, lo más importante de este proceso fue ver cómo mi paciente pasó de sentirse limitada por su cuerpo a sentir que recobraba el control de su vida. Comenzó a disfrutar nuevamente de las cosas que antes le resultaban agotadoras, como jugar con sus nietos o hacer actividades al aire libre. Ya no tenía miedo de que una caída pudiera cambiar su vida para siempre. Todo eso fue posible gracias a las decisiones que tomó respecto a su alimentación. Aunque no fue fácil, el cambio valió la pena. Ella me dijo, con una sonrisa, que ahora se sentía más joven de lo que había estado en mucho tiempo. Para mí, escuchar esas palabras fue un recordatorio de por qué hago lo que hago. No se trata solo de la medicina, sino de enseñar a las personas a cuidar de sí mismas a través de pequeños pasos que, a la larga, marcan una diferencia enorme. Si hay algo que aprendí de este proceso, es que nunca es tarde para mejorar nuestra salud. La edad no tiene por qué ser un obstáculo si tomamos las riendas de nuestra vida y comenzamos a hacer cambios positivos en nuestra alimentación y estilo de vida. Ver a mi paciente transformarse de esa manera me reafirmó que las pequeñas decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestra salud y bienestar. Es por eso que te animo a que reflexiones sobre los hábitos que has adquirido y cómo están afectando a tu cuerpo. A veces, un simple ajuste en lo que comemos puede cambiar nuestra vida por completo. Y si estás dispuesto a tomar ese primer paso, lo que estás haciendo no solo es cuidar tu salud, sino también tu futuro. Recuerda, la clave está en tomar decisiones conscientes y en nunca rendirse. A medida que mi paciente avanzaba en su proceso de transformación, comenzó a involucrarse más en su bienestar general. No solo se concentró en lo que comía, sino que también empezó a caminar más, a practicar estiramientos y a hacer ejercicios de bajo impacto que complementaban su nueva dieta. Aunque los cambios fueron graduales, fue increíble ver cómo cada pequeño paso la acercaba más a su objetivo. Empezó a comprender que la salud no se trata solo de lo que comemos, sino también de cómo nos movemos, cómo nos cuidamos emocionalmente y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo.
Ella me contaba que, después de tanto tiempo preocupada por los efectos del envejecimiento, ahora sentía que estaba tomando el control de su vida, algo que no había experimentado en años. Con el tiempo, compartió su experiencia con otras personas cercanas a ella, y fue asombroso ver cómo su historia inspiró a familiares y amigos a hacer cambios similares en su dieta y estilo de vida. No solo se convirtió en un ejemplo de transformación personal, sino que también se sintió empoderada al saber que su experiencia podía servir de ayuda para los demás. Ver cómo su círculo cercano también adoptaba hábitos más saludables fue un recordatorio de lo poderosos que pueden ser los pequeños cambios cuando se aplican con conciencia y dedicación. La transformación no solo fue física, sino también emocional, pues mi paciente pasó de sentirse vulnerable y preocupada por su futuro a sentir que podía disfrutar del presente con más fuerza y vitalidad que nunca. La mudanza de perspectiva de mi paciente fue una de las cosas más impactantes de todo este proceso. Al principio, ella veía la comida como algo que simplemente debía consumir para llenar su estómago, sin pensar en cómo los alimentos afectaban su cuerpo a nivel profundo. Pero al aprender sobre cómo ciertos alimentos afectan la salud muscular, y en general, el bienestar, comenzó a tomar decisiones más informadas. Ya no se sentía perdida o culpable por lo que comía. Aprendió a elegir alimentos que nutrían sus músculos y su cuerpo de manera integral. Comenzó a disfrutar de los alimentos frescos, de las frutas y verduras que, aunque antes no consideraba en su dieta, ahora veía como esenciales para su salud. Esto no solo la hizo sentir mejor físicamente, sino que también le devolvió una sensación de control sobre su vida y su salud. Recuerdo que una vez me comentó que, al principio, le parecía un reto hacer todos estos cambios. Pensaba que le sería difícil renunciar a ciertos alimentos que había consumido toda su vida. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a disfrutar de los nuevos sabores y a notar cómo su cuerpo reaccionaba positivamente a los cambios. Fue un proceso de aprendizaje constante, pero cuando vio los resultados, la motivación comenzó a crecer aún más. Se dio cuenta de que no se trataba de una restricción, sino de una forma de mejorar su calidad de vida. El cambio fue tanto físico como emocional, y pronto se dio cuenta de que estaba haciendo algo mucho más grande que simplemente seguir una dieta, estaba eligiendo vivir de manera más saludable y plena. Además de los cambios en su dieta, mi paciente comenzó a experimentar un aumento en su confianza. Siempre había sentido que el envejecimiento le estaba arrebatando su vitalidad, pero al notar cómo sus músculos se fortalecían y su energía aumentaba, su actitud frente a la vida cambió completamente. Lo que antes era una limitación, ahora se convirtió en una oportunidad para reinventarse. Se dio cuenta de que no tenía que conformarse con lo que la edad le imponía, sino que podía desafiar esos límites con decisiones diarias. Cada paso que daba hacia una vida más activa y saludable le brindaba una sensación de empoderamiento que no solo afectó su cuerpo, sino también su mente. Ya no veía el envejecimiento como una carga, sino como una etapa en la que aún podía ser la mejor versión de sí misma. Un aspecto fundamental de este proceso fue la importancia de la paciencia. Al principio, cuando los resultados no eran inmediatos, mi paciente se sintió desanimada en algunos momentos. Pero la perseverancia fue clave. A medida que los días pasaban, sus esfuerzos empezaron a dar frutos. La clave no fue buscar resultados rápidos, sino construir una base sólida y sostenible. Poco a poco, fue comprendiendo que la verdadera transformación no está en las soluciones mágicas o en los atajos, sino en el compromiso constante con el bienestar. Como especialista, me emocionó ver cómo, con el tiempo, mi paciente comenzó a creer en su capacidad para cuidar de sí misma y, lo más importante, a disfrutar de su vida nuevamente. Con cada día que pasaba, mi paciente se iba sintiendo más fuerte y más capaz. Recuerdo que en una de nuestras consultas, me contó que había comenzado a practicar actividades que pensaba que nunca volvería a hacer, como bailar con su esposo en la sala de estar. Esos pequeños momentos, que antes parecían imposibles, ahora se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Se sentía más libre, más ligera y, sobre todo, más feliz. Los cambios que había realizado en su dieta no solo habían mejorado su fuerza muscular, sino también su actitud frente a la vida. Lo que había comenzado como un pequeño ajuste en sus hábitos alimenticios se transformó en una verdadera revolución en su vida. Lo más increíble de todo esto fue que mi paciente no solo mejoró físicamente, sino también emocionalmente. Su autoestima se disparó, y con ello, su deseo de seguir adelante con su proceso de transformación. Había dejado atrás los miedos de la vejez y se enfrentaba al futuro con una renovada energía. Este proceso no fue solo una cuestión de ganar fuerza muscular, sino de recuperar el control sobre su vida. Al final, su historia se convirtió en un testimonio de cómo pequeños cambios, impulsados por el conocimiento y la voluntad, pueden transformar nuestra vida en formas que nunca imaginamos. Su historia es un recordatorio de que, no importa la edad que tengamos, siempre podemos tomar decisiones que nos conduzcan a una vida más plena y saludable. Lo que mi paciente vivió me dejó una profunda reflexión. La salud no es solo cuestión de evitar enfermedades o tratar los síntomas cuando ya han aparecido.
La verdadera salud se construye a través de decisiones conscientes, día tras día, sobre lo que comemos, lo que hacemos y cómo nos cuidamos. No se trata de ser perfectos, sino de dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Mi paciente no necesitaba ser una atleta profesional, solo necesitaba ser consciente de lo que su cuerpo necesitaba para seguir funcionando bien y sentir bien. Fue impresionante ver cómo, con cambios pequeños pero significativos, pudo transformar su vida por completo. Su historia me recordó que la salud es el resultado de un proceso constante de cuidado y amor propio. Hoy, mi paciente disfruta de una vida más activa, con menos dolores y más energía. Ya no ve el envejecimiento como un enemigo, sino como una oportunidad para mejorar. Al mirar atrás, se da cuenta de que lo que parecía un desafío insuperable al principio fue, en realidad, el comienzo de una vida más plena y satisfactoria. Su historia es la prueba de que nunca es tarde para tomar las riendas de nuestra salud y que las decisiones que tomamos hoy pueden ser las que nos permitan disfrutar de un futuro más saludable y lleno de vitalidad. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el poder de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. Y si ella pudo hacerlo, tú también puedes. Mi paciente comenzó a notar que no solo sus músculos se volvían más fuertes, sino también su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Había tenido días en los que el cansancio y la debilidad parecían no tener fin, pero con el tiempo, esos días se hicieron menos frecuentes. Los cambios en su dieta no solo le habían ayudado a mantener su salud muscular, sino que también le dieron una sensación de control sobre su vida. Se dio cuenta de que, al igual que cuidaba su cuerpo, también podía cuidar su mente y sus emociones. Cada vez que comía algo que beneficiaba su salud, sentía que estaba tomando decisiones que mejorarían su futuro. Ya no se sentía como una víctima del envejecimiento, sino como alguien que estaba en control de su propio destino. En este proceso, también entendió que la salud no es solo una cuestión de lo que comes, sino también de cómo te cuidas emocionalmente. Aprendió a reconocer los momentos en los que sentía estrés y ansiedad y comenzó a adoptar prácticas como la meditación y el yoga para calmar su mente. En nuestra siguiente consulta, me dijo con entusiasmo que, aunque al principio le parecía algo ajeno, ahora se sentía más tranquila y equilibrada. Esta paz interior le permitió tener más energía para sus actividades diarias y, sobre todo, para disfrutar de los momentos que antes le parecían agotadores. Fue asombroso ver cómo la combinación de una buena alimentación, ejercicio físico y cuidado emocional la había transformado por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la transformación no se limita solo a lo físico. Ver a mi paciente tan empoderada, tan capaz de enfrentar lo que venía, fue un testimonio de lo que realmente puede lograr una persona cuando se compromete con su salud en todos los aspectos. El proceso no fue fácil, pero cada paso que dio la acercaba más a la mejor versión de sí misma. Ya no se veía como alguien que tenía que luchar contra su cuerpo envejecido, ahora se veía como una mujer que estaba evolucionando constantemente y disfrutando cada día más de su vida. Era evidente que había dejado atrás los miedos y las limitaciones que una vez la habían frenado. Durante nuestras consultas, me contaba sobre cómo su círculo cercano, al ver los cambios que estaba experimentando, se sentía motivado a hacer lo mismo. Ya no solo ella estaba mejorando, sino que su entorno también estaba adoptando hábitos más saludables. Me decía que sus amigos y familiares le preguntaban sobre su dieta y estilo de vida, y cómo podía ser tan constante con esos cambios. Esto me hizo darme cuenta de que no solo se trataba de un cambio personal, sino de un cambio que impactaba a otros de manera positiva. El ejemplo que estaba dando a su alrededor se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que la conocían. Lo que más me emocionaba de esta transformación era ver que mi paciente ya no se limitaba a seguir las recomendaciones que le daba, sino que se sentía capacitada para tomar sus propias decisiones sobre su salud. Empezó a investigar más sobre nutrición, a aprender sobre nuevos alimentos y a incorporar opciones que antes nunca habría considerado. Su curiosidad por la salud creció exponencialmente, y ya no dependía de nadie para tomar las riendas de su bienestar. Se había convertido en una verdadera defensora de su propio cuerpo, lo cual me llenaba de satisfacción. Era evidente que todo lo que estaba aprendiendo no solo la beneficiaba a ella, sino que también tenía un impacto positivo en su entorno. A medida que mi paciente se sumergía más en su nuevo estilo de vida, empezó a notar que sus relaciones también mejoraban. Antes, la falta de energía y la preocupación constante por su salud habían afectado su capacidad para disfrutar de las interacciones sociales. Ahora, con su renovada fuerza y vitalidad, se sentía más presente en cada conversación, más abierta a participar en actividades y más conectada con sus seres queridos. Me dijo que ya no sentía la necesidad de rechazar invitaciones o de quedarse en casa por miedo a no poder seguir el ritmo. Este cambio en su bienestar físico no solo le permitió tener más energía, sino también una mayor conexión emocional con las personas a su alrededor. Su familia y amigos notaron el cambio, y esto, a su vez, la motivó aún más. Además, al comenzar a compartir su experiencia con otras personas, mi paciente se dio cuenta de que su historia podía ser un ejemplo para muchos.
Muchas veces, las personas piensan que envejecer es una condena, que inevitablemente se pierde energía y movilidad. Pero ella demostró que, con los hábitos correctos, no solo es posible frenar la degeneración, sino también mejorar la calidad de vida. Comenzó a compartir sus conocimientos sobre alimentación y ejercicio con otros adultos mayores, quienes se sintieron inspirados por su transformación. Ver cómo ella se convertía en una fuente de motivación para los demás me hizo sentir aún más orgullosa de su proceso. El cambio que experimentó mi paciente no solo fue físico, sino también mental y emocional. Ya no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer, sino que enfrentaba cada día con una nueva actitud positiva. Sentía que podía seguir siendo activa, independiente y capaz de disfrutar de las cosas simples de la vida. Esa transformación fue el resultado de un proceso continuo de autoconocimiento, de aprender a escuchar su cuerpo y de hacer decisiones conscientes que promovieran su bienestar. Cada paso que dio en su jornada fue un reflejo de su crecimiento personal y de su capacidad para tomar el control de su salud. En cada consulta, me sentía más inspirada por su progreso. Ver cómo ella tomaba las riendas de su vida y cómo sus esfuerzos se veían reflejados en su bienestar general fue una de las mayores recompensas de mi carrera. Mi paciente pasó de sentirse limitada por su edad a sentirse llena de posibilidades, sin importar cuántos años tuviera. Esto me recordó una lección fundamental: nunca es tarde para tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida. No importa el punto en el que te encuentres, siempre puedes cambiar, siempre puedes mejorar. El día en que mi paciente me dijo que se sentía más joven que nunca, me di cuenta de que lo había logrado. No solo había ganado fuerza, sino también la libertad de vivir plenamente. Este proceso de transformación no fue fácil, pero con cada pequeño cambio que hizo, su vida mejoró de manera significativa. Al final, no solo se trató de recuperar músculo, sino de recuperar la vida misma. Y esa, sin duda, fue la mayor victoria de todas. Lo que más me impactó durante todo este proceso fue ver cómo, poco a poco, mi paciente dejó de enfocarse en lo que había perdido debido al envejecimiento, y empezó a centrarse en lo que aún podía ganar. Esta transformación no solo fue una cuestión de mejorar su fuerza muscular, sino de redescubrir su capacidad para disfrutar de la vida en su totalidad. A menudo, las personas mayores sienten que ya han vivido lo mejor de sus vidas, que sus cuerpos no pueden seguir el ritmo de las exigencias del día a día. Pero mi paciente me demostró que esto no tiene por qué ser así. Cada vez que me compartía sus progresos, me recordaba que nunca es tarde para empezar a cuidarse, nunca es tarde para luchar por una mejor versión de uno mismo. A medida que pasaba el tiempo, su entusiasmo por seguir aprendiendo sobre salud y bienestar aumentaba. Su curiosidad la llevaba a leer libros, asistir a charlas y participar en talleres sobre nutrición y ejercicio. Ya no veía el proceso de mejorar su salud como una obligación, sino como una aventura. Esta nueva mentalidad fue clave para su éxito. Ver a alguien tan motivado por aprender sobre su propio cuerpo y cómo optimizar su salud me reafirmó lo importante que es tener una mentalidad abierta y proactiva cuando se trata de bienestar. Su disposición a cambiar y a probar cosas nuevas le permitió descubrir aspectos de sí misma que nunca había explorado. Cada vez que nuestra consulta llegaba a su fin, mi paciente me agradecía por haberle mostrado un camino que pensaba que no existía. A pesar de que no fue un camino fácil, ella nunca perdió la esperanza. Al contrario, con cada día que pasaba, más crecía su confianza. Me compartió que sus amigos y familiares comenzaron a preguntarle sobre sus hábitos, y ella con gusto les ofrecía consejos basados en su propia experiencia. Lo que comenzó como un pequeño cambio en su dieta, se convirtió en una misión de vida: ayudar a otros a mejorar su salud y calidad de vida. Verla tan comprometida no solo me emocionaba, sino que también me inspiraba a seguir trabajando para ayudar a más personas a lograr cambios significativos. El aspecto más hermoso de todo esto es que mi paciente nunca volvió a ver el envejecimiento como un enemigo, sino como una etapa en la que podía seguir creciendo y disfrutando de la vida. Sus objetivos cambiaron, ya no se trataba solo de evitar el deterioro físico, sino de aprovechar al máximo lo que tenía. Empezó a planificar actividades que antes pensaba que no podría hacer, como viajar, bailar y practicar deportes ligeros. Cada nueva meta alcanzada era un recordatorio de que la vida no se acaba al llegar a una determinada edad, y que cada día es una nueva oportunidad para hacer cambios positivos. La transformación de mi paciente es un claro ejemplo de que la salud no es solo una cuestión de genética o de destino, sino de las decisiones que tomamos todos los días. No importa cuántos años tengamos, siempre podemos elegir cambiar, mejorar y cuidar de nosotros mismos. Y lo más increíble es que, cuando nos comprometemos con nuestra salud, no solo mejoramos nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Ella se convirtió en un testimonio vivo de cómo el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de deterioro. Con los hábitos adecuados, podemos continuar disfrutando de la vida, con fuerza, vitalidad y amor propio.